Hola y bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de este producto audiovisual en el que tratamos de descifrar y explicar un poco la actualidad. Como siempre, esto es En Pelotas, el podcast político del lado B, y junto a mí me acompaña mi compañero Ramiro Batauer. Hola, buenas. Ailén Baudino en la producción técnico-periodística. Quien les habla, Santiago Molina, y hoy tenemos un invitado especial para hablar sobre economía. Hola, buenas tardes, o buenas para todos. Mi nombre es Pamela Natali y soy profe principalmente de economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Porque si hay un país en el que realmente la economía fluctúa a grandes polos, es el nuestro. ¿No es así? Lastimosamente. Entonces, bueno, para este capítulo decidimos tratar de comprender, entender un poco lo que estaba sucediendo, cosa de que no va a ser tarea fácil, pero bueno, intentaremos. Es el momento de empezar a responder y preguntarnos muchas cosas que somos periodistas y no entendemos. Así que, ¿arrancas vos o arranco yo? Dale. Mi primera pregunta es como más general y en el sentido de que siempre se habla de un plan de gobierno. Sí. ¿Cuál sería, si tuvieras que decir como cosas muy puntuales, el plan de este gobierno en lo que respecta a lo económico? Bueno, es una tarea difícil porque en realidad si uno tiene que hacer una lectura, no hay un plan, ¿no? Para lo que uno espera convencionalmente de que el gobierno nacional, una vez que llega a la administración del país, defina ese plan de gobierno y particularmente el plan económico o el modelo económico. En realidad, Milei o la forma de gestionar de Milei no tiene un plan convencional, ¿no? O sea, o como uno piensa un plan convencional, esto de tratar de que haya direccionamiento hacia determinados reglas de funcionamiento, sobre todo de la economía, que ayude a funcionar, ¿no? Esto, valga la redundancia, claves para que pueda desempeñarse, ¿no? la economía. Y en este caso, bueno, siendo el presidente, digamos, o percibiéndose o definiéndose como anarcocapitalista, eso, ¿no? No hay una forma, un plan, una forma de organizarse, sino que, bueno, la libertad, en el sentido de, sobre todo, de la libertad de mercado, la no interferencia, la no regulación del Estado o de instituciones, hace que funcione de esa forma la economía, ¿no? Entonces, y bueno, anarcocapitalista porque se supone que lo adapta ese modo de vivir, de relacionarse, digamos, dentro del capitalismo, ¿no? Lo que entendemos por capitalismo. Entonces, no hay un plan. No hay un modelo económico, ¿no? Que es sobre todo la crítica, ¿no? que actualmente tiene el gobierno incluso desde digamos, sectores de la economía, desde referentes importantes de la economía, que son un poco más afines a su ideología, pero bueno, o sea, es la crítica, ¿no? Que se van resolviendo las cuestiones en el día a día, mucho cortoplacismo que se llama, resuelvo, tapo de acá, resuelvo allá, sin una orientación ni de mediano ni de largo plazo, que es lo que el fin de un modelo, ¿no? Sobre todo pensando en el desarrollo. Desde tu visión económica, sí. Yo desde el periodismo veo que se dividió en un par de etapas el breve momento del gobierno de Milei. Sí.
Y creo que la etapa narcocapitalista duró específicamente hasta un momento donde creo que se le cayeron los pantalones de la ideología, que fue cuando se retrotraen los precios de las prepagas. ¿Vos pensás que en ese momento se rompe el marco teórico de la oferta y demanda cuando se le cartelizan las 6, 7 prepagas que hay en Argentina? ¿O es posible un modelo económico de liberación total de todos los precios sin restricciones externas ni externas, sin aranceles y sin nada? Eso es lo que pasa, digamos. Él como conceptualmente, teóricamente, digamos, él es, ¿cómo se dice? Dogmático en el sentido de no armar un plan, ¿no? Pero sí tiene puntualmente, digamos, es como que las orientaciones que se dan en ese sentido son ¿no? Vienen a ser, en este sentido, el liberalismo extremo. Lo que pasa es que justamente, ¿no? En ese voy resolviendo en la práctica lo que la realidad me está marcando como condicionante, ¿no? Es donde se tergiversa. O sea, esa teoría que él tiene se diluye porque la realidad le está poniendo condicionantes constantemente, ¿no? Entonces, Milei ahora, como veía, ¿no? Como leía el discurso de Cristina o el texto de Cristina Fernández de Kirchner, en esto que me parece interesante porque ella dice, bueno, está prácticamente regulando, controlando, interviniendo sobre 3 de los 4 principales precios de una economía, ¿no? Sobre uno de los precios importantes, el tipo de cambio, sobre la tasa de interés, que también es el precio del dinero, también interviene, sobre el otro era los precios de los bienes y los servicios, es el único, en realidad, conjunto de precios que no teniendo ahora, por ejemplo, el programa de precios justos, ¿no? Que esa sería una intervención en los precios, él retiró ese programa, entonces los precios de los bienes y los servicios estarían liberados, salvo excepciones, como por ejemplo los servicios, ¿no? Que vieron que siguen sosteniendo esa provisión de los servicios, siguen sostenidas sobre la base de subsidios que los hacen relativamente más baratos, en principio. Y me falta uno más que intervenía, a ver si me acuerdo. Pero bueno, en definitiva, lo que le está pasando es que está viniendo a regular, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, en ese intento de justamente visión cortoplacista, se le inunda un sector o se genera un problema en un sector, el parche es una intervención, ¿no? O sea, es una intervención directa del Estado en ese sector. Entonces, es como muy confuso, ¿no? O sea, yo creo que justamente el estado de confusión que genera Milei, no solamente en esto, ¿no? En la economía, en la vida cotidiana, es sumamente abrumadora, ¿no? Porque interviene o no interviene al final, pero la gente se queda con el discurso de él, sobre todo, que es que vino bueno, ¿no? A reducir los privilegios de la casta, y en ese sentido vino a intervenir, ¿no? Entonces es como siempre contradictorio, ¿no? Y confuso el mensaje. Mi otra pregunta es... Perdón. Disculpen los problemas técnicos. Mi siguiente pregunta es con respecto a una de las banderas que tiene él en esta gestión económica, que es el déficit cero. Es más, si no me equivoco, el domingo,
esto está siendo grabado previamente, el domingo presenta la ley de presupuesto 2025 con esa como orden, si se quiere, esa cuestión imperativa del déficit cero. Supuestamente, porque hay algo que se le critica mucho, es que es falso ese déficit cero del que tanto presumen. ¿A qué costo se llega para que hoy por hoy supuestamente tengamos déficit cero? Sí, la pregunta es ¿por qué por qué surge como problema el déficit fiscal, ¿no? El déficit cero o como objetivo el déficit cero, como problema un déficit fiscal, digamos. ¿Por qué surge? Porque ellos piensan que justamente es el Estado el que gasta más de lo que recauda o le ingresa a las arcas del Estado, que ese gasto es totalmente ineficiente y entonces cuando surge esa cuestión de que los gastos superan a los ingresos, que el país está endeudado, ¿no? Esa deuda se estaría financiando con emisión monetaria. Entonces por eso es como que eso, ¿no? El déficit se financia con emisión monetaria. Esa emisión monetaria para la ideología o la corriente económica que sigue Milei es sobre todo causa de inflación, ¿no? O sea, hacen como ese caminito. Gastamos más de los que tenemos, entonces nos endeudamos, para solventar esa deuda nos emitimos y cuando emitimos generamos inflación. Bueno, es mucho más complejo que esa linealidad, ¿no? Entonces, por eso, para quienes realmente estamos preocupados por la situación, digamos, por la situación económica del país, ponemos el foco sobre todo en la sostenibilidad fiscal, ¿no? O sea, cuánto es análisis que uno puede hacer, no solo de los gastos, que tienen que ser totalmente eficientes y eficaces, ¿no? Para el gasto del Estado, sobre todo con ese objetivo de justicia social, de transformación de la calidad de vida de la sociedad, con el direccionamiento de los recursos a tener buena infraestructura, buena salud, buena educación. O sea, entonces cómo gastamos es sumamente importante que lo analicemos, ¿no? Pero también es sumamente importante que analicemos cómo recaudamos, qué recaudamos, cómo hacer más eficiente esa recaudación, más en términos de volumen más importante que el gasto, ¿no? Claro, porque si entiendo bien, sí. Ahora la forma en la que se está haciendo esa evaluación y cómo se está tratando de ser eficientes es recortando toda la inversión del Estado e incluso sacándole parte de la recaudación que se tenía de privados, como por ejemplo esto del impuesto, no es a las grandes fortunas, de bienes personales. Y otra de las cosas que ya se aprobó y que también perjudica en esto de recaudación es el RIGI, claro, que por 10 años le daba a las empresas que venían a invertir la posibilidad de exportar todo lo que es la ganancia que ellos puedan llegar a tener sin dejar nada aquí en el país. Claro. Eso también es importante, ¿no? Afecta, por eso, ¿no? El RIGI sería también uno de los instrumentos que estaría también afectando a esta sostenibilidad fiscal, ¿no? O sea, lo que suponemos es que de la propia actividad económica, ¿no? El Estado, lógicamente, recauda, ¿sí? Recibe estos ingresos fiscales, ingresos públicos. Entonces, ¿qué esperamos? Que realmente haya una excelente actividad económica, que sea sumamente nutrida, diversa, potente, o sea, que con sostenibilidad, ¿no? Con expectativas de seguir creciendo. Entonces, por ahí el RIGI, ¿cómo entra en esta cuestión?
bueno, vos le das a las grandísimas empresas, porque son capitales muy grandes los que van a poder hacer uso de este programa, digamos, de esta política, les dice, quédense, ustedes vengan, inviertan, que por tantos años no van a tener exenciones y esto y lo otro. Entonces, fíjense cómo de repente, en el afán de obtener dólares, porque se van mezclando todos los temas, pero en esto de la carencia de dólares, que es realmente un problema para la Argentina, que después si quieren lo podemos hablar, pero entonces en ese afán por otro objetivo, que es resolver otro objetivo, estás afectando el déficit, ¿no? O la sostenibilidad fiscal. Entonces, querés resolver un problema que es el déficit de dólares con una medida que probablemente te lleve, porque la verdad que no se sabe mucho de cuál va a ser el impacto positivo. Hay sobre todo más digamos, pronósticos de impactos negativos del RIGI, en términos ambientales, ¿no? En términos de la salida de dólares, que en realidad va a significar. Entonces, bueno, lo importante es que corramos el foco, que quienes podemos, ¿no? de la discusión en el déficit fiscal, en el déficit cero, porque la verdad que es lo que él vino a instalar, ¿no? Que el Estado es ineficiente, gasta mal y por eso tenemos déficit. Correrlo a una discusión bárbaro, o sea, pensemos realmente, seriamente, una sostenibilidad fiscal. Esto de pensarlo también en el tiempo, ¿no? Y eso, ¿no? Que realmente sea una evaluación integral, ¿no? Sería más cambiar una pregunta a un cómo. Claro. Y la forma en la que sostenemos ese déficit cero. Claro, en el mundo se está discutiendo, si ustedes seguramente lo habrán escuchado, el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Y acá, ¿qué hacemos? Les reducimos, ¿no? Les perdonamos que evadan las grandes fortunas, digamos, o digamos, tenemos un sistema tributario sobre todo que es bastante regresivo, digamos, ¿no? El Estado recauda más en términos de participación en el bolsillo de cualquier ciudadano, más en el que de la clase pobre a media que en las clases altas o súper ricas, ¿me entendés? Entonces es como que en eso quizás debemos por ahí apuntar la discusión, es, bueno, hagamos de una economía que nos dé mucho ingreso, de forma tal de que también podamos gastar mucho, porque gastar también significa, ¿no? Un país desarrollado. O sea, lo vemos en países de Europa que tienen importantes gastos públicos. Es eso, ¿no? Cambiar un poco la orientación de la discusión. Dos cuestiones. Primero término impuesto a las grandes fortunas, después RIGI. No es un error metodológico poner un impuesto al stock en lugar del flujo, me refiero. Ahora estamos en una recesión tirando a depresión económica, por ende los grandes capitales argentinos, me refiero al manufacturero argentino, no al extranjero, no está generando dinero y, por ejemplo, el impuesto al stock no te significa recortar sobre algo que no está generándole plata. En lugar del flujo podés quitar un porcentaje de un negocio que rinde. Y segundo, un esquema de inversiones como el RIGI es posible con cepo. Y sobre todo, otra cosa más, es posible con una energía tan cara comparado con, por ejemplo, Texas, que la energía es casi gratuita. En términos del gasto de las grandes empresas manufactureras, por ejemplo, Techin puso una planta siderúrgica en Texas en lugar de ponerla acá. Claro. Esas son mis dudas. Tus dudas. A ver, el primero era del impuesto al stock o al flujo. Bueno, eso la verdad yo no soy especialista en esa cuestión. Sí, lo que por ahí uno
de las lecturas que uno hace, de repente lo que sucede es que justamente, ¿no? Ese stock, esa base imponible que vos vas a tener, que puede ser el stock o el flujo, digamos, ese stock justamente se ha generado a partir de flujos anteriores, ¿no? Y lo que el sentido de un sistema tributario, digamos, es sobre todo poder colaborar con esto de una redistribución más equitativa de los ingresos, ¿no? De la riqueza de un país. Que justamente creo que a veces por suerte, a veces por promoción del Estado, ese empresario rico ha generado su stock, ¿sí? Justamente digamos, sobre la base, ¿no? De un apoyo estatal o de condiciones favorables, pero que de repente tienen en sus fundamentos el trabajo, ¿no? El trabajo como servicio, ¿no? De cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Tiene sobre la base esto, ¿no? Una estructura física, una infraestructura física que ha hecho posible también que sea productivo, ¿te das cuenta? Entonces ha tenido probablemente ventajas porque las condiciones internacionales favorecieron, pero porque también hubo regulaciones o instituciones que favorecen a esa situación. Entonces, de repente, es decir, te fue muy bien gracias a un montón de factores que hicieron que vos tengas esa ganancia. Quizás si lo repartimos, lo redistribuimos de una manera eficiente, vos podés ser más rico, ¿no? O podés seguir siendo rico, o sea, ese flujo puede seguir siendo positivo. Entonces, es con un sentido no de sacarle al que tiene para dárselo al que no lo tiene, sino con un sentido de desarrollo, ¿no? De mejorar esta riqueza, este ingreso que hoy tiene la economía, cómo hacemos para que tenga mejores condiciones para seguir funcionando, ¿no? Es como esa lógica, la del impuesto, ¿no? a las grandes fortunas. Por eso es sobre eso. Yo creo que es muy difícil hacerlo sobre los flujos, ¿no? O sea, es como que bueno, que lo hacen un asalariado lo puede hacer, pero sobre los asalariados tenemos el impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿no? Que ahí sería un impuesto al flujo, digamos, a esto que recibimos mes a mes. No sé si responde más o menos eso. Y después el tema RIGI con cepo. Ahí tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos una política industrial, ¿no? En el fondo, digamos, ¿no? Una política para no sé si es del todo industrial, pero quizás es una política más de oferta o de macro, porque no es ni cambiaria, no es ni monetaria, entonces es una política macro que de repente el incentivo base es que atraer dólares, y el cepo justamente, el mal llamado cepo, es una regulación justamente a la compra, ¿no? Es esta cosa de poder regular la compra de dólares, justamente porque tenemos un problema de restricción de dólares, ¿no? No emitimos, Argentina no emite los dólares, emite pesos, y entonces, pero tenemos una estructura productiva y también unas lógicas, si se quiere, más culturales, idiosincráticas, en donde se solapan, ¿no? Se mezclan y hacen a que tengamos esta economía bimonetaria, ¿no? En la que casi todo se piensa en términos de dólares. Entonces,
¿Cómo vinculamos esas cosas? Bueno, por un lado vos querés traer dólares y por el otro seguís sosteniendo una medida que te desincentiva, ¿no? O sea, traer los dólares, porque después te va a costar sacarlos. Entonces es como, no para todos, ¿no? Hay algunos que lo sacan muy fácilmente. El ciudadano de a pie tiene que hacer un montón de trámites. Entonces son contradictorias. Son como si se quieren, en el fondo, tienen objetivos contradictorios, ¿no? Lo importante del cepo, que es una medida, es extraordinaria, es inédito en general. Vos vas y preguntas en otras partes del mundo y el cepo no existe en otros países. Pero bueno, es una medida que debió quedarse en lo coyuntural, ¿no? Claro. Y pensarse sí un proyecto de país más de largo plazo en donde ya no seamos tan dependientes de los dólares. Entonces, bueno, en ese sentido son cuestiones, son como cuestiones diferentes que yo me imagino en el pensamiento de un gran empresario que quiere venir a invertir y es contradictorio, ¿no? Me estás dando todo esto reservido, pero después cuando yo quiera sacarlo y me lo pones en la ley, pero ¿cómo vas a hacer para que ese empresario, porque supuestamente el RIGI también lo que hace es que libera la posibilidad de la salida de dólares por utilidades y eso sea directa, digamos, no sí, tenga el empresario no tendría que rendir cuentas. Entonces, ¿por qué yo sí y por qué un ciudadano de a pie no? ¿O por qué un empresario pyme no? O sea, es como, bueno, estas cosas, estas son las confusiones que también genera, ¿no? La aplicación de una medida muy puntual que solamente que no está en la lectura de quienes conducen económicamente el país. Una lectura integral es muy puntual, es para eso, pero no se miden los impactos, los vínculos con otras medidas. Es confuso, ¿no? O sea, y es contradictorio. Puntualmente lo que vos decís, RIGI y CEPO son medidas contradictorias, digamos, ¿no? Para este movimiento de dólares que se pretende tener, digamos. ¿Por qué pensás que no se animó todavía a salir del cepo como si salió Macri en 2016 o 2015 creo? Pero Sí. fue muy cercano a su asunción, que sale del cepo, después al final del gobierno cuando todo se deschaba vuelve, Claro. porque este muchacho que aceleró en tantas cosas, en esa medida particular se lo ve bastante conforme y haciendo la plancha. Bueno, es muy difícil por esto, ¿no? Porque justamente no hay dólares. O sea, los dólares ni para dolarizar, Claro. ni para dejar el libre juego de la oferta y la demanda de dólares, tampoco es posible, ¿no? En general, o sea, esto también, ¿no? Haciendo como una abstracción, un reduccionismo muy fuerte, digamos. Pero ¿qué sucede cuando vos tenés justamente diariamente, cotidianamente, una presión mayor en la demanda de dólares? Quienes están interesados en los dólares, ¿sí? Ahí tenés el público en general, que para mantener sus ahorros, ¿no? Para conservar sus ahorros, dice, compro dólares, lo guardo abajo del colchón, como bien se dice, ¿no? Así como también una estructura productiva muy dependiente de bienes intermedios que son importados. Entonces ahí vos necesitas dólares para pagar a esa compra, ¿no? De afuera. Entonces, y bueno, y también presiones sobre todo especulativas, ¿no? O sea, de que esto que se llama también el carry trade, que se compran activos en pesos porque están más baratos y después los pasamos a dólares y saco los dólares. Entonces siempre tenés
todo el tiempo una demanda de dólares mayor que la oferta de dólares que vos tenés disponible, porque tampoco la emitís. Te entran dólares solamente cuando exportás, entonces te entra dólares, ¿no? O sea, ¿de qué forma nos hacemos los dólares, ¿no? O del mercado de trabajo que tenemos ahora, servicios, ¿no? Tenemos el trabajo remoto ha permitido de esto de que vos estés acá argentino, pero cobres en dólares porque trabajas para Estados Unidos, o en euros porque trabajas y eso se convierte en dólares. Entonces, pero generalmente tenemos una presión hacia demandar dólares mayor a una presión de ese stock de dólares. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué te dice? Que hay una fuerza que hace a que el precio del dólar sea cada vez mayor, ¿no? Entonces, por eso hay que también esta cuestión de la presión hacia la devaluación. Y porque justamente es tan demandado, como hay tanto interés en el dólar, que el precio del dólar sube, ¿no? Hay una presión al alza del. Por eso es que también la demanda de eso, ¿no? De especuladores, de los principales exportadores, es que realmente haya una devaluación y sobre todo en un contexto de alta inflación, donde te hace que que ese dólar se vaya, digamos, cuando vos nominalmente el tipo de cambio o el precio del dólar sube, pero vos a eso lo calculás con lo deflactás o le sacás la presión de la inflación, hace que se aprecie, o sea, que se reduzca el precio, ¿no? Entonces, en términos reales, hoy dicen de que el precio del dólar está bajo, ¿no? Entonces, por eso hay presión a la devaluación. Bueno, con todo lo que eso significa, de repente los efectos son sobre todo negativos en una economía como la Argentina, ¿no? Bueno, más o menos, no sé, sí. Hablando de devaluación, hubo un hecho hace poco que fue hacia uno de los sectores que pide una devaluación, que es la sociedad rural en este caso. Sí. Fue todo el tema del sobre con explosivos, el humo con la secretaria, todo eso. He escuchado, sé que hay un par de factores que generan dólares: minería, extractivismo, exportación, y en este caso creo que nuestro mayor generador de dólares históricos es el campo. Tema soja. He escuchado por el momento dos formas de solución o salida a esta restricción, sobre todo de la deuda, que vienen de dos alas muy distintas. Una lo ofrece la sociedad rural y otra el peronismo. Una del peronismo es una ley de arrendamientos donde se baja el costo del alquiler al productor y después esa diferencia se suben retenciones, cosa de con esas retenciones pagar deuda. Y la otra es el modelo de la sociedad rural, que implica quita total de retenciones y una devaluación a precios competitivos. Que según las canteras del peronismo, esto lo que te permite es, bueno, entran dólares, va a bajar la pobreza, pero se va a estancar en un 30, 40, que vas a tener el problema que tiene el resto de América Latina, que es pobreza estructural altísima. Sí. ¿Consideras que es posible una de estas dos salidas? Porque el gobierno no se anima ni a una ni a otra. Sí. Lo que pasa que de nuevo, ¿no? Son parches en el fondo, ¿no? Y yo creo que justamente la discusión tendría que ser hacia qué país vamos, ¿no? O qué modelo de país queremos. Y cuando uno se hace esa pregunta, de repente dice, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para tener un modelo de país que sea desarrollado? Y en este sentido, que uno de sus grandes problemas, que es la restricción externa o la necesidad de dólares constantes, ese cuello de botella que se llama, desaparezca. Bueno, hay desarrollos
en investigaciones bastante recientes en donde dicen hay una relación como casi directa entre el grado de complejidad de un sistema productivo, de una economía, con el desarrollo y con la sostenibilidad de ese modelo. ¿Qué quiere decir complejidad? Y justamente quiere decir esta combinación entre valor agregado, mayor valor agregado a partir de conocimiento, de tecnología. Entonces, que vos no te... ¿Qué está del otro lado? Una economía primarizada, ¿no? Nosotros. Básicamente. Entonces, cuanto más complejo sea el sistema productivo, más posibilidades, más heterogeneidades, como también se dice, es vamos a poner varios huevos en distintas canastas, huevos en distintas canastas. Entonces es como que vos vas a ser más fuerte respecto del resto del mundo, porque vas a tener la posibilidad no sé, se reducen los precios de la soja, de los commodities, y bueno, vos tenés una salida. Hay una crisis en la producción de litio, chips y qué sé yo, vos tenés otra salida, ¿no? O sea, entonces la idea es que vos tengas un sistema productivo heterogéneo, pero complejo. O sea, claro, que no te quedes sobre la base de la producción primaria, de la exportación de commodities, porque eso te hace muy vulnerable a los problemas externos. Y a eso se suman, claro, ¿no? Otros condicionantes, otros factores, como por ejemplo, sí, la estabilidad macro. O sea, vos necesitas, lógicamente, un país ordenado macroeconómicamente, y ahí también está esta cuestión de la sostenibilidad fiscal. Otra de las cuestiones también que por ahí era interesante, escuchaba una entrevista que le hicieron a Martín Guzmán en Cenital Más, Iván Jaworowski, y él decía algo así que a mí me parece importante de considerar, que es esto, ¿no?, de la diversidad del sector privado, ¿no? O sea, un modelo de país que vaya a que no te dirijan, o que el sector privado no te dirija la política en función de los intereses particulares. Y eso es, ¿cuándo sucede eso? Cuando tenés un sector privado concentrado, ¿no? Cuando claro, tenés grandes conglomerados de empresas, digamos, que te dirigen, ¿no?, la economía. Entonces también otra complejidad económica, equilibrios macro, un sector privado también diverso y justicia social, digamos. Es como hay que pensarnos en todos esos aspectos como para poder tener como la chance de salir de esta restricción, ¿no?, de esta necesidad recurrente de dólares que tenemos, que nos afecta incluso a quienes no queremos estar afectados, digamos, o a quien no te interesa el dólar, surge, digamos, el problema, ¿no? Un poco. ¿Querés preguntar? Sí. En este momento... Perdón. Gracias, Raíla. En este momento que estamos ahí, bueno, siempre estamos con la necesidad de dólares, pero en este momento que estamos con poco ingreso por parte del campo, sí, con poco ingreso por parte de empresas que vienen a invertir, y que se termina recurriendo a esta cuestión de, que lo dijeron un montón de veces, de que la gente saque esos ahorros de dólares que tenía y los meta de vuelta al mercado. Y con lo que acabas de decir, de que supuestamente está el precio bajo, ¿hasta cuándo estamos en esta puja y cuándo explota todo? Claro, o sea, claro, sí. Sobre todo yo, porque tengo miedo, porque para potabilizar el agua se necesitan insumos importados, y a mí me gusta tomar agua. Sí. Sí, el tema es que hay incentivos por donde mires a la especulación y a poner el ojo en los dólares, ¿no?
El tema del blanqueo es un tema en el sentido de qué señal, además, o sea, es como al mundo, ¿qué señal le estás diciendo? Estamos desesperados por los dólares, ¿no? Entonces, con esa señal estamos diciendo un montón de cosas. El mercado, ¿qué confianza va a tener para darnos, digamos, financiamiento? Porque algo que está pasando y que Milei tampoco pone el ojo mucho en eso es que los mercados no la están haciendo fácil el ingreso de capitales, ¿no? Ni endeudándose ni invirtiendo, digamos. Es como, bueno, el otro día leía una cuestión, esto de Galperín, ¿no? Muy amigo de las del inversiones presidente. que ha hecho en... Claro, de las que proyecta Sí. acá en Argentina versus las que proyecta que en son, Brasil. acá en y Argentina en- creo que son 75, 75. Sí, 75.000, Ujú. mientras que en Brasil, con el amigo zurdo marxista Lula, son 2.000 millones. 2.000 millones. Y en México, con AMLO y ahora con Sheinbaum, son también 60 algo como- o 13.000 millones, o sea, una diferencia abismal. Entonces, esto, ¿no? O sea, ¿qué señal le damos a los mercados? Al mercado interno y al mercado externo, digamos. Necesitamos dólares y necesitamos dólares a toda costa. O sea, yo te perdono que vos hayas evadido, que te hayas saltado la legitimidad para obtener ese dólar, digamos, o para reservarlo, y la hayas mandado afuera en la forma que sea. Te perdono con tal de que los pongas en el sistema productivo, digamos. sí, que tampoco Entonces, son... como que sí, Que perdón. tampoco son a grandes evasores. No, en no, esta no. oportunidad Claro. sí lo fue la de Macri, Ujú. que el blanqueo ese sí era como a grandes evasores. En esta oportunidad hay gente que tiene... Está bien, uno que no tiene ni $2 Sí, es bastante, sí. pero en el mercado es como son chauchas, o sea, no es la gran cosa este Sí. blanqueo. Pero la gente también hace una lectura, ¿no? En esta confusión de que una medida sí, la otra medida no, que esto, que lo otro, también dice, a ver, o sea, yo voy a ir a poner mis dólares al banco, le voy a decir, sí, la verdad que tenía estos $2.000, cuando hay realmente expectativas de esto, ¿no? Lo que sobre todo determinados sectores de la economía promueven y fogonean, que es la devaluación, porque les conviene a ellos, sobre todo en su rentabilidad. Entonces es como el mensaje no es eso, claro, ¿no? Hay mucha confusión. Hay dos versiones, hay una versión que le puede ir que le va a ir muy bien, y hay otra que tienen bajas expectativas de que la sociedad blanquee, digamos, esos dólares. Sí, además hay una medida desesperada que ya es para el público masivo, cadena de supermercado que no vamos a nombrar porque no nos da pauta, recibe dólares. Sí. Ya el es dólar, sí. Ujú. un nivel de Venezuela importante eso. Sí. Y con respecto a restricción, yo soy alguien que aboga por la Argentina industrial en lo Ujú, personal. sí. Siento que es como el único modelo de desarrollo que me incluye a mí, que no tengo tierra. Pero, ¿cómo se consigue una Argentina industrial? Que para industrializar, sobre todo, tenés que tener mercado interno, que ahora está demolido, y energía barata, que ahora está muy cara. Y al mismo tiempo exportas la energía, porque la energía se utiliza como atraer dólares para exportarla. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tenés energía barata al mismo tiempo que tenés necesidad de vender cara esa energía? Porque si no, no tenés dólares. Dólares, claro. ¿Cómo se hace esa encrucijada? Claro. Bueno, es una de las cuestiones que creo que justamente está llevando este
modelo, entre comillas, ¿no? O esta forma de gestionar o de administrar un país, es la destrucción del sistema productivo, es la destrucción de la industria, digamos, ¿no? O sea, sobre todo poniendo esta cuestión de que es el proteccionismo es un cuco, ¿no? Claro. O estas cuestiones para la industria, ¿no? Bueno, esto, el RIGI, por ejemplo, que de repente se le exija entre también un montón de cuestiones, no exigen generar empleo, no exige, entonces es como o puede traer también estas empresas que inviertan a partir del RIGI, pueden traer incluso hasta sus insumos, traerlos desde sus casas matrices, sin ningún tipo de esto, ¿no? Como de intermediación, como le sucede a una pequeña empresa o una industria nacional. Esto que, bueno, si vos importás, ahí tenés el precio del dólar. O sea, es como hay una falta de visión en ese sentido, de que realmente las señales que le está dando a la economía es que la industria nacional no sirve y que todo lo que venga de afuera es mejor, y entonces o que ese estímulo debería ser que eso sea un estímulo para que la industria se ponga las pilas y produzca mejor, cuando en realidad somos muy buenos en un montón de cosas, incluso hasta en esto de esta estructura compleja que yo les planteaba hace un ratito. Pienso, porque tengo a mi hermano, ingeniero en telecomunicaciones, y que trabaja desde acá de Río Cuarto, trabaja para una empresa en Buenos Aires, que están en los software para satélites, y mi hermano ya en su trayectoria laboral ya ha ido a la NASA a despegar satélites, y lo hicimos acá, en Argentina. Mismo en la industria nuclear, tanto Sí. para los Tal médicos cual. como Bueno, para los yo reactores cito somos potencia. Claro, Pero cerraron uno hace 2 semanas. sí, por eso, es la destrucción, es lo que hacemos en Argentina, lo hacemos mal, ese es ¿no? Y vos decís, está muy equivocado, señor Milei, de que eso sucede, ¿no? Por eso es proteger la industria, está bien, o sea, lógicamente que a veces que hay cuestiones que mejorar, ¿no? O sea, a veces se sostienen políticas como, por ejemplo, 2 casos puntuales. Mercado Libre, o sea, la política del software, ¿no? Sobre todo Mercado Libre, como ejemplo, como resultado de esa política, o Tierra del Fuego, ¿no? En ese caso son políticas, son direcciones que ha dado el Estado anteriormente, pero que ya no están siendo lo suficientemente eficientes en términos de sostenerlos, porque ya son fuertes, ¿no? Ya debería el Estado soltarles la mano. Sin embargo, todos sabemos van y piden más que ayuda. siguen, ¿no? Subsidiados. Me encantó cuando escuché Planero VIP para el dueño de Mercado Libre, porque realmente, o sea, me parece que la lógica de la industrialización tiene que ir de la mano, ¿no? De realmente proteger la industria, y tiene que ir de la mano de pensar una infraestructura eficiente. Y ahí me refiero a producir energía de manera eficiente y que seamos productores de la energía que consumimos. Eso yo creía que era un objetivo cumplido, pero sin embargo ahora vemos cómo se va desarmando todo ese aparato, digamos, también. Mismo esto ya trayéndolo al mundo del trabajo, y creo que la única bala que a Milei le ha entrado realmente, que es la depresión económica. O sea, ya es innegable, ya llegamos a un punto de que todos los días las ventas caen. Mismo el presidente, cuando se sube 0,1 en la venta de un sector tan específico Ya como está. la venta en un yate,
él tuitea y dice que estamos saliendo de un lugar donde entramos. Claro. Pienso, uno, si es un gobierno desindustrialista, o sea que quiere destruir la... ¿Por qué no han quitado el arancel y abren las exportaciones totalmente como el turco? Y dos, ¿cómo planteas, para sobre todo ellos, porque la lógica de ellos es generar un mundo del trabajo donde la contratación y el despido fluctúen rápido? Pero ¿cómo haces eso en un esquema que te llevó a una depresión económica donde no hay contratación y lo que hay es despido? Claro. ¿Cómo ves algún factor de solución, primero para la depresión y segundo, por qué pensás que todavía no abrieron importaciones si se hacen los libre mercado? Claro. Y lo que pasa que tampoco son sonsos. O sea, yo creo que en esta cuestión, así como han ido de repente liberando algunas cuestiones, cuando se encontraron con la realidad, se enfrentan con la realidad, no es posible, digamos, competir en términos de productividad en muchísimos sectores. Digamos, necesita justamente tener años de ir construyendo esa productividad. Y de repente vos abrís y realmente sería ¿cómo sería? Un industricidio la apertura. Y eso lo saben, digamos, más allá de que tenemos sectores de actividad con un recontra positivo desenvolvimiento, hay otros que se han sostenido sobre la base de, de subsidios, de un montón de cosas que sí hay que revisar. Entonces, a lo que voy es que no están, o sea, si no abrieron del todo es porque saben que sería muchísimo peor. Y después, en cuanto al tema de esto, ¿no? La generación de empleo, la verdad que yo en ninguna de las políticas instrumentos que está utilizando Milei, no veo como objetivo generar trabajo, ni siquiera trabajo de calidad, digamos, ¿no? O sea, es como todos los instrumentos están direccionados a un control macroeconómico, a un control financiero del país, pero en lo que se refiere a las condiciones sociales, ¿no? Y en esto incluyo el poder tener un trabajo y un trabajo digno, yo no veo ninguna política direccionada a eso. Ellos sí dicen que con la reforma laboral van a generar empleo, lo cual eso no es cierto, digamos. O sea, las reformas laborales, el objetivo de una reforma laboral de fondo es justamente darle condiciones al trabajo, ¿no? Que vos lo podés llevar a condiciones más vulnerables o más fuertes y de mayor calidad. Bueno, esta reforma laboral lleva a que tengamos todos empleos más vulnerables o secundarios, como se dice, ¿no? De menor calidad. Y entonces eso, ¿no? Una reforma laboral lo que hace es definir el trabajo, cómo se hace, ¿no? No te define cómo tenés que contratar. O sea, sí cómo tenés que contratar, sino que contrates. O sea, no estimula, una reforma laboral no estimula la generación de empleo. Lo que crea empleo es el aumento en la actividad, ¿no? Es que haya demanda, que aumente el consumo. O sea, que haya expectativas, digamos, de que va a mejorar la cosa. Ahí sí un empresario se arriesga a contratar gente, digamos, pero de otra forma, hoy la norma es que se despida, ¿no? O que se cambien estos vínculos que teníamos hasta hace un tiempo, o relación entre el trabajador y el empresario, y ahora pases a ser un colaborador, y
y en eso es como, ¿no? Legitimar, digamos, la informalidad en cierto punto, ¿no? El no registro. Vos le estás diciendo, bueno, vos pagate el monotributo, sé mi colaborador, y en ese sentido, digamos, legitima la informalidad. Entonces es como esto, ¿no? Cambio en la calidad del empleo, no en la promoción, ¿no? Yo pensé cuando... cerramos, bueno. Sí. Te hago esta y vemos qué onda. Yo pensé cuando asumió el gobierno que íbamos a un esquema a la paraguaya, que era la macro está como un relojito, el ascenso social muere. Pero se ve que nos pasamos hace mucho tiempo del esquema a la paraguaya, porque la restricción externa está llegando a unos niveles que me da miedo el agua potable. O sea, nunca en mi vida me preocupé por esto. Sí. Y acá, quiero a modo de hipótesis, hoy leí que la cartera del FMI, el 41% de la deuda es nuestra, es Argentina. Después hay 20 países que tienen 1%, 2%, pero el 41% es nuestro. Teniendo en cuenta que no se generan dólares, que el campo pide devaluar para exportar, y no es todo el campo en el conjunto, son los dueños de la tierra, porque los productores ya lo tuvieron que liquidar por una cuestión de que si no lo liquidan no pueden comprar los insumos después. Son los dueños de la tierra y es la sociedad rural. ¿Qué pasa? A modo de hipótesis, supongamos que te dan la mala noticia de que sos ministra de Economía y te ponen un solo papel sobre la mesa y es defaulteamos, deuda. ¿Qué pasa la primera semana? A modo de hipótesis. No, es una pregunta. En realidad, o sea, yo tengo sinceramente como mucha fe en el pueblo argentino, digamos, en el sentido de que uno puede atravesar crisis. Yo digo, la cuestión es que no era necesario. O sea, esta forma de... No era necesario hacernos pasar por esto, digamos. No era el camino. O sea, sí que había que ajustarse, pero ajustarse todos en todo caso, ¿no? O sea, que sea más equitativo el reparto del sacrificio. Y la verdad que es un escenario, la verdad, como bastante crítico, que yo pienso que bueno, que lo único que puede llegar a darme expectativas es decir, bueno, que de repente caiga por esto del default, cae este gobierno y hay un milagro de que surge... Renace de las cenizas. Que surge justamente una fuerza política que llegue al gobierno y que realmente eso, ¿no? Haya aprendido de sus errores del pasado y que tenga realmente ganas de que a la Argentina como un todo, ¿no? Le vaya bien. Digo, yo creo que me duele pensar que podemos estar peor, digamos, me duele lo que no se está haciendo mucho para llegar a ese capítulo de la historia argentina, digamos. Podemos estar peor. Podemos. Ahí tenés tus problemas con el agua, bueno, ahí los tenés. Una salida, imaginemos el mejor de los futuros. Supongamos que gana Trump, llueven los dólares como ellos esperan. Una salida sin default. ¿Bajo qué términos la ves posible? Ay, es muy difícil. O sea, yo no... La verdad que no he ensayado en esos escenarios, digamos. No... Esto es lado B. Claro. Capaz que si ustedes tiran algo, yo puedo decir y es más probable o es menos probable. Yo Por la ejemplo, verdad que no. Pato Bullrich tiene muy afilado la gente con cañones y dice, bueno, podemos devaluar y te aseguro que no se arma la podrida. Claro. Vos ves una salida que sea a la sociedad rural tipo, chau las retenciones, chau, y devaluamos a full.
¿Ves eso posible? Yo hablo dentro de su esquema Sí. teórico. Yo no querría eso nunca. No. Es que yo creo que van a tener que ir de nuevo, por caminos que hoy se resisten, pero que a la larga no le... O sea, no están pensando en el mediano y largo plazo, en construir un sistema productivo fuerte, que le garantice los dólares, una sostenibilidad. No lo están pensando. Entonces me parece, por eso me cuesta pensar en un escenario posible, porque la verdad que lo que están haciendo es medidas bien cortoplacistas, estamos teniendo una presión en el tipo de cambio, vamos por ahí. Estamos teniendo presión en precio, vamos por ahí. O sea, es como... me cuesta la salida. Todo eso y todavía faltan 3 años. Pero me hago cargo del micrófono porque si lo dejo, mi compañero Ramiro va a seguir preguntando. Y ya estamos bastante cortos de tiempo, tanto como para empezar a despedirnos. Agradecemos a Pamela y obviamente que la vamos a volver a invitar, ya la estoy comprometiendo, porque si hay un país que realmente tiene cuestiones económicas para resolver es este, y eso que no hablamos de la inflación. No, Mira, hablamos de un la montón de inflación. temas no tocamos. Sí, no. Hay para hacer dulce bueno. en este país. Gracias, Pamela. Natalie, obviamente vamos a estar etiquetando sus redes. No sé si las manejas como cuestión de difusora de economía o algo así. No, todavía no. Bien. Pero todavía no. Listo. Miren. Ya no, primero la comprometemos nosotros como columnista para acá, para nuestro podcast. Bueno. Como siempre, esto fue En Pelotas, el podcast político del lado B. Ailén Baudino en la producción técnico-periodística. Ramiro Batauer, el niño que hace demasiadas preguntas. Y quien les habla, Santiago Molina. Recuerden seguirnos tanto en YouTube, en Instagram, en Spotify. Somos Lado B, @ladob.arg en Instagram. Y vos querés hacer el pedido de colecta, dale. Gente, tenemos cafecito. Si les sobran 100 pesos, 2 patacones o una bolsa de fideos, lo aceptamos. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo entonces. Chau. Chau.